Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Le damos la bienvenida hoy día lunes 8 de marzo. Vamos a continuar con nuestro curso de fe cristiana y demonología llamado El Diablo y el Poder de las Tinieblas. Hoy día vamos a continuar con el tema número 7, titulado El combate de Satanás contra Jesucristo. Y antes de empezar, vamos acomodándonos, y ahí usted en su casa, le invitamos a que pueda buscar el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Este va a ser el texto que utilizaremos esta gloriosa noche para poder hacer nuestra reflexión. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 hacia adelante. Y pues bien, siendo ya las 8 de la noche, con 5 minutos, vamos a pedirle a nuestro Señor nos conceda la gracia de poder abrir nuestro corazón a Él, de poder entregarle nuestra vida a Él, porque esta formación no solamente es para iluminar nuestra inteligencia, sino también para darle a Jesús la oportunidad y darnos a nosotros la oportunidad de que Él entre en nuestra vida, de que Él entre y transforme nuestra historia. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí en donde tú te encuentras, ahí en donde el Señor permite que escuche su palabra, vamos a pedirle con todo nuestro corazón la gracia de aprender a confiar en Él. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestros problemas, en medio de todo lo que estamos pasando, vamos a pedirle esta gracia a Jesús, la gracia de poder confiar en Él. Invocamos a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré, porque tú lo has prometido, que no defraudarás. Aquel que ha confiado
en ti. Queremos en esta noche, Señor, poner en estas santas manos benditas y llegadas tuyas todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos angustia, todo aquello que es causa de infelicidad en nuestra vida. Queremos poner en tus manos, Señor, nuestra vida entera, con sus penas y alegrías, con todo lo que está pasando y por todo lo que estamos atravesando, Señor, para que en nosotros se haga tu santa, bendita y siempre sapientísima voluntad. Oh amado Jesús, enséñanos a confiar en ti en medio de la tempestad. Enséñanos a confiar en ti en medio de nuestras luchas. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. Dile conmigo a Jesús. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré, porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Una vez más vamos a decirle al Señor: en ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré, porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Yo confiaré, yo no temeré, confiaré en ti. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Es que tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti.
prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Bendito y alabado seas. En medio de las tempestades te bendecimos y te alabamos, oh Señor Dios nuestro, porque tú eres nuestra esperanza, aquel en quien hemos puesto toda nuestra confianza. Y en medio de las luchas, Señor, no tememos ningún mal, porque tú estás con nosotros. Alabado seas, oh bendito Señor. Gloria a ti, oh Dios nuestro Salvador. Tú eres, Señor, la razón por la que podemos caminar con seguridad en medio de quebradas oscuras. Tú eres lo único cierto en medio de tanta incertidumbre que estamos viviendo. Alabado seas, Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Despiértese mi espíritu en mi interior para exaltar con gozo y con alegría aquel que me bendice día a día, porque en ti, Señor, está mi salvación y mi alma se goza en tu presencia. Alabado seas, oh bendito, bendito Jesús. Aleluya. Oh bendito seas, Señor. Damos gloria a tu nombre. Bendícenos en esta noche, Señor, con el gozo de tu presencia. Bendícenos en esta noche a nosotros que venimos buscándote, que venimos a tu encuentro, necesitados de ti, Señor, de una palabra de fe y de salvación. Alabado seas. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Dile conmigo, yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Levanta tus manos conmigo. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti, yo confiaré. Díselo, yo no temeré. Decláralo, yo confiaré en ti. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Es que tú lo has prometido, que no defraudarás aquel que ha confiado en ti. Y es que tú lo has prometido, que no defraudarás aquel que ha confiado en ti. Quiero pedirte en esta noche, Señor, por todos y por cada uno de mis hermanos, por aquellos, Señor, que vienen a tu encuentro en esta noche,
por aquellos que están en este momento participando y por aquellos que luego lo harán. Quiero pedirte, Señor, en tu infinita bondad y por tu misericordia, extiende tu mano poderosa, tu mano victoriosa, y sálvalos, Señor. Que ellos puedan experimentar tu fuerza redentora, abriendo sus tumbas y sacándolos de la oscuridad, de la sombra de la muerte, liberándolos de los lazos del diablo. Sálvalos, Señor, para que todos juntos cantemos tus glorias y alabemos por siempre tu nombre santo, bendito y poderoso. Alabado seas, Jesús. Alabado seas, Señor. Concédenos, Padre nuestro, la gracia hoy día de poder enderezar los caminos que el diablo haya torcido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Extiende, Señor, tus manos benditas sobre nosotros y bendice nuestra vida, Señor. Con tu presencia, concédenos tu paz, para que vivamos en paz, para que vivamos tranquilos, aquellos que invocamos tu nombre, aquellos que te buscamos con sincero corazón. Líbranos de todo mal que se haya manifestado en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestro espíritu. Líbranos de todo lo malo que nos puede haber pasado y líbranos del maligno. Que con tu sangre bendita, Jesús de Nazaret, sea sellado el suelo, el subsuelo, el aire, la atmósfera que estamos respirando, sea sellada nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Te pedimos, Señor, santo y bendito Jesús, ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a depender de ti, a abrirte nuestro corazón. Espíritu Santo, abre nuestra inteligencia para que seamos capaces de comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta santa hora se nos quiera decir. Concédenos, Espíritu Santo, gracia y favor para poder vivir en armonía, para poder vivir de manera santa, agradable ante tus ojos. Que por la intercesión de la Virgen Santísima podamos nosotros estar siempre al servicio de la gloria tuya. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor esté contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Juan de Dios, ruega por nosotros. San Camilo, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros.
y vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día, lunes 8 de marzo, a este curso llamado El Diablo y el Poder de las Tinieblas. Sea bienvenido a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Israel Pelancruz, misionero en la Iglesia Católica y guardián general del movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret. Y en esta bendita noche tengo la inmensa alegría de poder servirte a la mesa de la palabra de Dios en la oración de intercesión, en la oración de liberación. Quisiera, antes de empezar, saludar a todas nuestras hermanas y pedirle al Señor en su misericordia que de manera muy especial en este día en que como sociedad queremos concientizarnos sobre el valor de la mujer, no podemos nosotros negar el contexto de violencia doméstica que va en aumento en nuestras sociedades, no solamente en Latinoamérica. Hay este problema de machismo y de feminismo, sino también en Europa. Los cristianos no somos ni machistas ni feministas. Los cristianos somos de Cristo. A veces he encontrado a hermanas que han sido muy agredidas por un hermano y esto de pronto puede generar mirar con desprecio, con resentimiento al sexo opuesto. Y es por eso que es importante que miremos que así como hay hombres que no saben valorar la dignidad bendita de una mujer, habemos otros que sí. Y no solamente en este contexto actual, sino que encontramos a nuestro Señor Jesucristo, que siempre se acercaba a las mujeres de aquel entonces para restaurarles su dignidad. Para mis hermanas, les recomiendo en mi canal de YouTube, hay una charla que se llama Jesús sana la dignidad de las mujeres, que está en la lista de reproducción de temas de sanación interior, que fue uno de los últimos temas de sanación interior que he dado en jornadas de sanación para mujeres. La jornada de sanación de mujeres que tendremos va a ser en el mes de mayo. Ya estaremos nosotros avisando con tiempo, va a ser el primer domingo de mayo. Ahí también voy a predicar sanación interior para las mujeres. Y pues bien, damos gracias al Señor por este día, por la bendición de tenerlos hoy de aquí en esta página, en esta transmisión. Hoy día entonces continuamos con el tema número 7 de nuestro curso El Diablo y el Poder de las Tinieblas. El tema a desarrollar se llama El combate de Satanás contra Jesucristo. El combate de Satanás contra Jesucristo. Y el texto a utilizar para iluminar esta reflexión, Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por
el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Concédeme, Señor, la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, los tres evangelios sinópticos, el evangelio de Marcos, Mateo y de Lucas, introducen en el comienzo del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, lo introducen con este pasaje que es muy significativo, el pasaje de las tentaciones del desierto, en donde vemos que el Espíritu Santo de Dios conduce a Jesucristo al desierto para experimentar la tentación diabólica. Por otro lado, el Evangelio de Juan, más rico en su desarrollo y en su contenido teológico, nos presenta que la obra de Jesús se desarrolla dentro de un marco de oposición y de defensa, dentro de un contexto de enfrentamiento entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Hay un libro que lo he recomendado en el comienzo y está dentro de la bibliografía que dejé en el comienzo del curso, este libro que a mí me parece muy interesante, muy práctico, que se llama Experiencias de un exorcista, del exorcista padre Raúl Salvucci, de Italia. Este libro da respuestas e indicaciones muy iluminadoras para la liberación de las influencias demoníacas. Repito, Experiencias de un exorcista, del padre Raúl Salvucci. Me parece que el libro es del 75, por ahí debe ser. Si es que recuerdo bien. Y en este libro, en la página 18, en donde este exorcista habla sobre la lucha de la luz contra las tinieblas, hace toda una reflexión desde su ministerio como exorcista, él va a decir lo siguiente: hay pues dos mundos opuestos, el del bien y el del mal, dos imperios, respectivamente, bajo el dominio de Cristo y de Satanás. También los hombres, según el lenguaje evangélico,
se dividen en hijos de la luz o hijos de las tinieblas, según cómo viven bajo la influencia de la luz de Cristo o de las tinieblas de Satanás. Un poco lo que hemos enseñado hace 2 semanas en el tema de discernimiento de espíritu. Gente que se deja mover por el Espíritu Santo de Dios, y hay otros que lamentablemente están bajo el influjo de Satanás. Entonces, va a decir él, en esta lucha entre la luz, símbolo del amor de Dios para con el hombre, y las tinieblas, símbolo del odio de Satanás hacia el hombre, no hay tierra de nadie. Es decir, uno no puede permanecer imparcial en esta lucha. Todo el mundo está envuelto en la realidad de esta situación. O está en la luz o se está en las tinieblas. El biblista padre Alberto Salvatore Panimole, después de 15 años de apasionada investigación científica y profunda meditación sobre el Evangelio de Juan, ha expresado claramente esta realidad. En efecto, la luz y el amor del Hijo de Dios suscitan espontáneamente el odio del mundo satánico, que ha hecho la opción fundamental por las tinieblas y por el mal. De aquí la situación de conflicto permanente e incurable entre Cristo y el príncipe de este mundo, entre el pueblo del Señor y los emisarios de Satanás. El simbolismo de la antítesis luz-tinieblas aparece al respecto muy elocuentemente y significativamente en esto. En efecto, las dos realidades expresadas por este binomio se excluyen mutuamente. La una combate a la otra. Si la una avanza, la otra retrocede. Es decir, aquí se nos habla y se nos alerta de esta lucha, de este combate, repito, entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Dentro de este contexto de enfrentamiento es que se desarrolla el Evangelio. Dentro de este contexto de enfrentamiento es que se anuncia la buena nueva de Dios. Entonces, de este combate que estamos señalando, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, ha salido vencedor, ha salido victorioso, como hemos enseñado en la conclusión la semana pasada sobre los exorcismos de Jesús. Jesús, y escucha bien que esto es importantísimo, a través de la encarnación, el Verbo, asumiendo nuestra carne, desde la carne de la Virgen Santísima, a través de la encarnación, el Verbo, en las purísimas entrañas de la Virgen Santísima, Jesús asume plenamente nuestra condición humana. Y escucha bien, porque esto va a ser muy importante para entender este combate. Jesucristo asume, a través de la carne de la Virgen Santísima, nuestra condición humana. Como nos va a decir la carta a los Filipenses, un himno cristológico muy antiguo y muy valioso en su contenido cristológico. Va a decir en Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Dice lo siguiente: el cual, siendo de condición divina, refiriéndose a Jesús, el Verbo sentado a la derecha del Padre, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Es decir, no es que Jesucristo, no es que el Verbo dejara de ser Dios, no, sino que las prerrogativas propias de su divinidad, la gloria, el honor, la adoración que se merece, se despoja de eso. Se despoja de eso. Y asume
nuestra condición humana plenamente. Y vamos a decir, como va a decir San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, Cristo asume nuestra condición pecadora. Asume nuestra condición pecadora. Aquel que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para salvarnos a todos los pecadores, ¿no? Para salvarnos a todos los pecadores. Entonces, Dios hizo a Cristo solidario de la humanidad pecadora. 2 de Corintios 5, 21. El Señor en la encarnación, apunta que esto es importantísimo, asume nuestra vulnerabilidad humana, asume la fragilidad del hombre y la asume para sanarla, para curarla. Pues lo que no es asumido no puede ser redimido. Jesucristo entonces ha querido asumir totalmente nuestra debilidad, como nos va a decir la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también Él envuelto en la flaqueza. Es decir, el Señor en la encarnación asume nuestra vulnerabilidad, asume la debilidad de nuestra carne, nuestra fragilidad. Se hace hombre al igual que nosotros en todo, excepto en el pecado. Y asume nuestra vulnerabilidad para sanarnos, porque lo que no es asumido no puede ser redimido. Entonces, de tal manera, el Señor, solidario con nosotros, sufre las tentaciones y las acciones destructoras del diablo en todas las etapas de su vida. Y esto es lo que da punto de partida para todo lo que vamos a señalar después. Por eso es muy importante que lo entiendas. ¿Por qué Jesucristo es atacado por el diablo? Porque Él asume nuestra condición y de tal manera, solidario con nosotros, sufre las tentaciones y las acciones destructoras del diablo en todas las etapas de su vida. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Las acciones del diablo contra Jesús se dieron en todos los momentos de su vida. Hay amenazas de muerte desde su infancia. Hemos señalado ya el texto de las tentaciones del desierto. Tratan de eliminar a Cristo constantemente. Satanás mueve a sus enemigos, a sus adversarios, y luego mueve también a los mismos discípulos y a los mismos apóstoles. Hablamos también de las tentaciones de la cruz. Hablamos de la victoria pírrica del diablo, es decir, una victoria ilusoria, ¿no?, que tiene en la cruz. Entonces, esto nos va a dar cabida a hablar del combate escatológico, y posteriormente en 2 clases vamos a hablar de lo que es el combate que como cristianos tenemos que hacer, el combate espiritual. Entonces, vamos a enseñar todas las acciones del diablo contra Jesús, ¿no? Todas las acciones del diablo contra Jesús, empezando por las amenazas de muerte desde la infancia. Amenazas de muerte desde la infancia. En Mateo capítulo 2, en el versículo del 13 al 18, dice la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 18, dice la Escritura. Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí
hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Entonces, lo que nos va a mostrar el Evangelio de Mateo, lo que nos van a mostrar en toda su crudeza, es que desde su infancia el diablo lanza contra Jesucristo ataques para aniquilarlo, porque va a utilizar a Herodes como agente del mal, ¿no? Herodes, ¿qué es lo que representa? El poder. Es el representante político del reino de Israel. Entonces, ¿cuánta analogía hay de esto con nuestro tiempo? ¿Cuánta analogía? Que muchos presidentes, muchos estados sacan leyes en contra de la vida del que se encuentre en el vientre. En contra de la vida del que se encuentre en el vientre. Es decir, se aprueban leyes que buscan aniquilar la vida del no nacido. Y de pronto, esto es interesante verlo desde esta perspectiva. Satanás sabía muy bien quién era este niño. Sabía muy bien quién iba a ser este niño. Ahora escúchame bien. ¿Cuántos sacerdotes, religiosas, cuántos matrimonios santos, cuántos hombres y mujeres santas fueron abortados? Satanás lo sabía bien. Satanás lo sabía bien. Entonces, va a utilizar el diablo a Herodes como un instrumento para ejercer su maldad. Para ejercer su maldad. Intentando hacerle morir y perpetrar de pronto tras ello a ciegas su objetivo, ¿no? Llega a matar a muchísimos inocentes. A muchísimos inocentes. Dios nos libre de que estas leyes sean aprobadas en nuestro país, porque la muerte en el vientre de la madre de estos inocentes abre boquerones del infierno y salen muchísimos demonios. Muchísimos demonios. Por eso el católico debe protestar. Y sobre todo hoy día, el Día Internacional de la Mujer, protesta mujer y señala si es que las mujeres que proponen esas cosas a ti te representan. Entonces este es el primer momento en donde el diablo trata de aniquilar, de destruir la vida de Jesús de Nazaret. Mi madre, por las situaciones propias de nuestro hogar, de nuestra familia, me intentó en algún momento abortar. No por un deseo propio, sino por la situación en la que nos encontrábamos como familia. Y de pronto, fíjate tú, por la gracia del Señor, yo me aferré más. Porque el Señor sabe, como va a decir a través del profeta, a quien llama desde el vientre de la madre. Por eso piensa cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, cuántas almas santas que hubieran trabajado para la salvación de otros están siendo abortadas. Luego vamos a encontrar las tentaciones del desierto.
las tentaciones del desierto. Ya en el protoevangelio, en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, ahí se encuentra el protoevangelio, porque se habla de este texto como el protoevangelio, porque este es el primer anuncio que algo bueno va a venir de todo lo malo que ha pasado. Ese es el protoevangelio. Después de la caída del hombre y de la mujer en el comienzo, se nos dice en Génesis capítulo 3 en el versículo 15, da esta profecía el Señor contra la serpiente. Dice, enemistad pondré entre ti, la serpiente, y la mujer, nuestra Santísima Madre. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Pensamos en Apocalipsis 12, 17. Entre tu linaje, el linaje de la serpiente, y su linaje, el linaje de la Virgen, nuestro Salvador Jesucristo. Él, nuestro Señor Jesucristo, te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Entonces se anuncia ya en este protoevangelio, es decir, es el primer anuncio que algo bueno va a venir de todo lo malo que ha pasado. Se anuncia la dura lucha entre la serpiente y el hijo de la mujer. El hijo de la mujer. En este texto se predice no una victoria fácil. Él efectivamente pondrá su pie sobre la cabeza de la serpiente, pero no va a ser una victoria fácil, sino que va a ser un enfrentamiento terrible y constante. Entonces, escúchame bien, el desierto, las tentaciones del desierto, que es el segundo lugar en donde vamos a ver al diablo atacando a nuestro Señor Jesucristo. El desierto es el lugar donde Dios forma a su pueblo y le revela su voluntad, ¿no? Como va a decir Oseas capítulo 2 en el versículo 16, te seduciré y te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. El desierto en la vida espiritual, en la mística, es el lugar árido a donde Dios nos lleva para purificarnos, para instruirnos. Y es el desierto el lugar de adoración, ¿no? En donde se debe ofrecer un culto de adoración, según lo que encontramos en Éxodo 3:18, que el Señor le da esta orden a Moisés: van a salir de Egipto, van a caminar unos 3-4 días por el desierto para que me den culto, ¿no? Éxodo 3:18. Entonces, en las tentaciones observamos lo siguiente. El diablo, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo de Dios. Es en medio de nuestras tentaciones que el Espíritu Santo nos conduce para salir victoriosos de toda acechanza del diablo. Jesús es llevado al desierto para enfrentar al diablo. Las tres tentaciones presentan de alguna manera la vulnerabilidad del corazón humano. Y como hemos dicho anteriormente, Jesucristo, solidario con nosotros, sufre las tentaciones y sufre los ataques del diablo. Entonces, las tentaciones presentan esto, la vulnerabilidad que hay en el corazón del hombre, y la victoria de Cristo supone nuestra propia victoria en Él. Nos enseña Jesús no solamente cómo combatir, sino que nos presenta Jesús la victoria que tendremos sobre las fuerzas del mal. Entonces, en el versículo 3 se va a hablar sobre la tentación de la carne. Dice, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Cuántos hermanos están atrapados en los deseos de su carne? ¿Cuántos hermanos son esclavos de bebidas? ¿Cuántos hermanos son esclavos de la comida? ¿Cuántos hermanos son esclavos de alimentar sus sentidos, la sensualidad, la diversión y la lujuria? ¿Cuántos hermanos esclavizados a la pornografía? De pronto lo que va a confesarle a la Santísima Virgen en Fátima, a la religiosa, lo que le va a confesar es que el infierno, uno de los pecados en los que el diablo atrapa no con caña de pescar, sino con una red. Es decir, atrapa a muchos. Jacinta, la señora le dirá a Jacinta que es el pecado de la lujuria. Así atrapa con red a muchos. Entonces, aquí el Señor nos muestra que para luchar contra la carne hay que ayunar. Hay que ayunar. Yo recuerdo, hermanos, que esto lo digo para darte un testimonio. Yo me fui un día a un convento, no voy a decir de qué orden, a hacer 3 días de oración y 4 días de oración, 4 días de ayuno. Entonces, el monje que me recibe me dice: ¿a qué hora va usted a desayunar, a almorzar, a cenar? No, solamente vengo a orar. Solamente vengo por la cama y vengo para la capilla, nada más. Entonces él me dijo: ¿que no va a comer en ese tiempo? No, hermano. ¿Y cómo va a sostenerse? Y yo le repetí este texto: no solo de pan vive el hombre vive todo lo que sale de la boca de Dios. El ayuno ayuda a trabajar en la voluntad debilitada por la carne, ¿no? Entonces el hermano era todos los días que me lo repetía, que no va a comer, no va a desayunar, que esto cuando me encontraba orando en un lado, se me hace que no va a comer. Y yo sentía, lamentablemente, cómo el diablo utilizaba a este pobre monje para tentarme. Porque era tanta la insistencia, hasta que finalmente lo tuve que reprender al hermano, diciéndole: a mí me sorprende usted, porque usted, siendo religioso, viniendo de una tradición mística y ascética rigurosa, me sorprende que encuentre que yo ayune tanto tiempo, cuando usted debería ayunar más. Y muchas veces me he encontrado a religiosos que no ayunan. Uno incluso me citó las Escrituras malamente. Me dice: hermano, pero no podemos ayunar los que somos los amigos del novio. Sí, hermanito, pero después de la ascensión al Señor, en Hechos de los Apóstoles se nos muestra que en más de una oportunidad los apóstoles han ayunado. Además, el discurso evangélico de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6 recomienda oración, limosna y ayuno. Entonces, este es el camino que el Señor nos muestra para luchar contra esos impulsos de la carne. No, mira, tú, desgraciadamente hay personas que incluso me dicen: no, sí, hermano, pero es que uno debe ayunar de malas palabras. Eso no es ayuno. El ayuno es dejar de comer. Así de sencillo. Dejar de comer. No, es que, hermano, el ayuno agradable a Dios, lo que está diciendo a través del profeta Isaías sobre el ayuno agradable a Dios es que hay gente que puede dejar de comer y en su corazón no se convierte. Entonces no funciona ese ayuno. Entonces, qué importante y qué valioso es comprender el valor, la importancia del ayuno, ¿no? Jesucristo le dice en el contexto de demonología, Jesucristo le dice a sus discípulos que hay cierta clase de demonios que salen solo por la oración y por el ayuno. Por lo menos una vez a la semana deberíamos ayunar. Yo trato de que sean los días viernes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en donde contemplo ese día de la pasión. Y ese ayuno, ese no comer, es para dedicarse a hacer más oración, dedicarse a leer más las Escrituras, dedicarse a buscar más la voluntad de Dios. La segunda tentación es la tentación de la gloria. El versículo 5 de nuestro texto de Mateo 4 va a decir lo siguiente: entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie sobre piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito:
no tentarás al Señor tu Dios. Esta tentación se conoce como la tentación de la gloria. ¿Cuántos hoy día se sienten por encima de los demás? ¿Cuántos se sienten hoy día como esos divos, esas divas en los conciertos que se echan y que toda la gente la comienza a pasar entre las manos, ¿no? Es decir, a veces nosotros nos ponemos en una posición en donde nos sentimos superiores a los demás. La tentación de la gloria. Esta tentación, en un librito chiquitito, un comentario que hace el cardenal Ratzinger, actual sumo pontífice emérito, Benedicto XVI, él va a decir que esta es la tentación de la soberbia. Y tiene que ver con la soberbia espiritual, ¿no? Cuánto teólogo, va a decir él, cuánto conocedor de las escrituras, cuánto predicador, cuánta persona puede tener en sus labios la palabra de Dios aprendida de memoria, pero como en su corazón no hay humildad, producto de orar de rodillas, son como el diablo, dice Benedicto XVI. Dice, citan las escrituras, mas no las entienden con su profundidad. Entonces, va a decir otro gran teólogo, von Balthasar, que la teología se hace de rodillas. Encontramos nosotros en nuestro tiempo mucho hermano protestante que cita de paporreta muchos textos bíblicos y no los entienden, no les ha calado en el corazón porque no han profundizado en el sentido de la escritura, ¿no? Ya que le entienden a su manera. Y esto nos muestra que podemos nosotros utilizar un texto bíblico sacado fuera de contexto para defender y argumentar cualquier cosa y querer hacerla válida. Yo vi un día un video de un teólogo homosexual, ex sacerdote, que con citas bíblicas defendía su situación inmoral, ¿no? Y así vas a encontrar a mucha gente que con la palabra de Dios va a defender cosas que no se ajustan. Como este fraile que me decía, sí, pero dice las escrituras que los amigos del novio no podemos ayunar. Sí, pues, pero cuando el novio será quitado, dice en ese mismo texto, volverán a ayunar. Entonces, la tercera tentación que encontramos acá es la tentación del poder y la tentación del poseer, la tentación del éxito. La tentación del éxito. El versículo 8 de nuestro texto dice lo siguiente: de nuevo le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Aquí el demonio hace ostentación de su poder. Todos los reinos de esta tierra están bajo su dominio. Y de pronto en esta tentación se nos muestra cuánto un alma se puede perder por ir corriendo tras el éxito de este mundo. Como dirá nuestro Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde o arruina su vida? A mí me ha tocado orar por la vida arruinada de muchas personas exitosas. Un día me tocó orar por un empresario que tenía cáncer, y cuando estaba orando por este hombre que tenía muchísimo dinero, era un hombre que había amasado su fortuna injuriando, calumniando, pasando por encima de otros, haciendo una fortuna mala vida. Y todo ese cáncer es producto de todas las personas que lo habían maldecido y habían renegado de él. Yo le recomendé a ese hombre que pidiera perdón y no lo hizo porque tenía el corazón hinchado de orgullo, la tentación anterior. Entonces hay muchas personas preocupados por éxito, hay muchas personas preocupados por
o que evalúan que su vida es buena en el sentido de sus logros profesionales, en sentido de sus logros materiales. ¿Y cuántos de pronto de estos van a perder su alma? Van a perder su alma. Las respuestas que Jesucristo da en estas tres tentaciones nos sitúan en un contexto específico, en el contexto del desierto, en donde el pueblo de Dios se rebela contra su Dios. Acuérdate lo que decíamos al comienzo, Dios te lleva al desierto para hablarte al corazón. El pueblo no quiere escuchar, se rebela contra Dios. Entonces Jesucristo se presenta, a diferencia de ese pueblo hebreo rebelde en el desierto, como aquel que es obediente, como aquel que ha venido a hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué significa esto? Que Jesucristo deshace toda la desobediencia por la humanidad dada, toda la rebelión de la humanidad contra Dios, y lo deshace con su obediencia, ¿no? De esta manera Jesucristo, con su actuar, deshace todo ese camino de rebelión y desobediencia por el que ha caminado la humanidad todo ese tiempo. Finalmente, según las tentaciones en Lucas, al no hallar el diablo éxito, intentará luego tentar a Jesús en el momento oportuno. Las tentaciones finalmente nunca cesaron, nunca cesaron. Un caso es que siempre la gente quería proclamarlo rey, y eso significa, no entendían pues su ministerio, no entendían qué era lo que él venía a hacer, ¿no? Por eso en Juan 6:15, después de la multiplicación de los panes, la gente lo quiere tomar para ser rey y Jesús tiene que huir de ellos, porque esas son la actividad demoníaca, la tentación de la gloria, pues, la tentación de la gloria. Tercera ataque que vemos de Satanás contra Jesucristo, la eliminación de Cristo, la eliminación de Cristo. Ya nuestro Señor Jesucristo, como en su momento lo hemos enseñado a través del capítulo 8 del Evangelio según San Juan, a través del capítulo 8 del Evangelio según San Juan, se nos presenta pues que el mismo Señor atribuye a Satanás el complot de aquellos hombres que traman su muerte. En Juan capítulo 8, en el versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale desde dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. En este momento, en el Evangelio de Juan, ya Jesús lo quiere matar. Va a llegar un momento en su ministerio, cuando ya está en Jerusalén, que se esconde, ya no predica, ¿no? De esas palabras y los milagros que realiza el Señor, cuando está cerca a su pasión, ya no los realiza el Señor. El único gesto que va a realizar es el de la Eucaristía. Encontramos nosotros en este mismo capítulo 8 de Juan, en el versículo 40 y 41 dice: tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que he oído de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. El diablo quiere matar a Jesús y se va a servir no solamente a través de Herodes, ahora también a través de las personas. Va a tratar de tramar su muerte a través de los religiosos de su época. Entonces, en este contexto de la eliminación de Jesús, el diablo va a movilizar en contra de Jesús a dos grupos. El primer grupo son sus adversarios y el segundo grupo son sus discípulos. En Marcos capítulo 2, en el versículo 24, bien temprano nos va a decir el evangelista que a Jesús le surgen adversarios que tratan de matarle. Esto está en Marcos 2:24. Marcos capítulo 3, en el versículo 6, dice que se comienzan a formar grupos, ¿no? Se forma un consejo para matar a Jesucristo, porque los milagros que realiza Jesucristo, perdonar pecados, curar en sábado, generan controversia, y ya se estaban agrupando las personas para matarle desde el comienzo de su ministerio. Desde el comienzo de su ministerio.
En Marcos capítulo 3, en el versículo 20, sus familiares lo tildan de que está loco. Está loco, por eso está haciendo estas cosas. En Marcos 3:22, incluso van a decir que está poseído por un demonio. Está poseído por un demonio. En Marcos 5:17, después de el exorcismo del endemoniado de Gerasa, lo van a botar. Lo botan a Jesús. Marcos 15:17 lo botan al Señor, no lo quieren en esa tierra. Luego en Juan 6:15 politizan el mensaje de Jesús. Lo quieren ver como un liberador político y no como el liberador de la opresión del diablo que es, ¿no? Que Él ha venido a liberar al hombre en su corazón de la fuerza maligna del pecado y del dominio de Satanás. Y en Juan 6, del 66 al 67, después de que el Señor anuncia, ¿no?, ese mensaje eucarístico, ¿no?, de mi carne es comida verdadera, mi sangre es de vida verdadera, dicen algunos, qué palabras, qué mensaje tan duro, ¿quién lo puede aguantar? Y dice que muchos en ese momento también lo comenzaron a abandonar. Y Jesucristo pregunta, ¿no?, en el versículo 67 a sus discípulos, si ustedes también me van a dejar. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que Satanás mueve todo esto, orquesta todo esto, que de pronto sus mismos familiares lo tilden de loco, que la gente lo acuse de endemoniado, que sea rechazado de algún lugar, que el mensaje que trae de salvación no sea entendido, que muchos lo abandonen. Es decir, esto es parte del ministerio. Yo he escuchado un día a un padrecito ex católico, no voy a decir el padrecito de dónde es, pero escuchaba que este sacerdote se quejaba, que el obispo me trató mal, que el otro obispo me trató mal, y llamaba a obispos buenos y santos obispos aquellos que le habían aprobado algunas cosas, ¿no? Entonces este hombre se comenzó a quejar de que miren cómo me han atacado en la iglesia, cómo me han hecho daño en la iglesia. Entonces yo me voy de la Iglesia Católica Apostólica Romana a otra iglesia y voy a seguir haciendo mis eventos porque yo soy sanador, liberador y exorcista, ¿no? Qué tontería tan grande. Yo en lo personal he sufrido muchísimos ataques, dentro y fuera, ¿no? He tenido situaciones de mucha humillación. Yo recuerdo un día que el expediente de nuestro movimiento se perdió en las oficinas de el quien estaba en aquel momento a cargo del tribunal eclesiástico, estaba viendo el tema de los movimientos. Recuerdo pues que se perdió. Entonces se demoraron un tiempo para encontrarlo y finalmente cuando hablé con el juez canonista, yo le mostré mi dolor, ¿no? ¿Cómo es posible que han tenido el expediente 2 años, no lo han revisado, nos botan de aquí, nos botan de allá, nos rechazan esto, nos rechazan lo otro? Y lloré. Yo recuerdo que aquella vez lloré y el juez canonista se solidarizó conmigo, me dijo, sí pues, me dice, ese es el camino que hay que recorrer. Yo le decía, yo conozco a movimientos, conozco a personas que no buscan la comunión con la iglesia, que no buscan la comunión con su obispo, que no buscan trabajar para la iglesia y están bien. Y muchas veces los que buscamos alinearnos en ese sentir, alinearnos en ese propósito y sumar a la bendita iglesia nuestra, pues encontramos todo esto, ¿no? A mí me ha pasado de todo en la iglesia, ¿no? Un día, sin mencionar los nombres, un sacerdote me dijo, ¿tú qué haces predicando? Si tú eres un laico. Tú eres un laico, tú no puedes estar predicándole a la gente si nos botó de un lado. Un día estaba con un permiso de un obispo para poder predicar en una zona y fui a hablar con un sacerdote y el sacerdote agarró el permiso y me lo tiró en la cara. Me lo tiró en la cara. Si ese obispo quiere que tú prediques acá, que venga a decírmelo a mí en la cara, que no me mande cartas. Y yo se lo dije al obispo y los dos nos sorprendimos, ¿no? Me pasó también en una zona de misión, no voy a decir el lugar, que después de haber hecho una campaña de evangelización, bendito sea el nombre de Jesús, una campaña de evangelización en donde la gente abrió su corazón a Cristo, se quería entregar a nuestro Señor Jesucristo y hubieron muchísimas conversiones, muchos testimonios de conversión.
quisimos ir el siguiente año y la persona encargada de la zona de misión nos mandó una carta diciendo, me mandó a mí una carta diciendo, usted no es necesario acá, no es necesario que se predique a Jesucristo, me tienen a mí. Así dijo, no es necesario que se predique, que se anuncie, que se dé testimonio de Cristo, ellos me tienen a mí. Entonces, qué terrible, ¿no? Qué terrible. A veces me ha tocado en zonas del interior del país que hemos ido a evangelizar, a tocar puertas para, a través de un sacerdote, invitar hermanos a jóvenes, ¿no? Un retiro. El sacerdote nos dijo, yo no les voy a dar oportunidad porque se van a llevar a mis jóvenes. Yo le digo, padre, no nos queremos llevar a jóvenes, queremos hacer un evento grande para jóvenes. No se trata de que les vamos a quitar a los jóvenes. Entonces encontramos esa oposición, ¿no? Yo he encontrado oposición con hermanos de otros movimientos, no voy a decir específicamente, pero a mí me han prohibido predicar en un movimiento X. Cuando yo he pedido el descargo de por qué estoy prohibido de predicar en tal movimiento, nadie me ha dicho nada. Le he hablado a la persona, al coordinador de Lima Metropolitana, he pedido que a su sacerdote asesor me manden por escrito por qué no. Si predico en contra de la doctrina social de la iglesia, les caigo mal, les parezco antipático, pero esta es la oposición que se sufre para anunciar a Jesucristo. Ahora, Satanás moviliza a todo este grupo de personas. Por ejemplo, una señora comenzó a hablar mal de mí en varias parroquias. Una actitud demoníaca completamente, ¿no? Una señora me acusó de pedirle plata y se lo dijo a su párroco y me prohibió trabajar en esa parroquia, que yo asesoraba 5 grupos en esa parroquia. Y yo le dije, ¿y dónde están las pruebas? Porque no, usted, le dije, como sacerdote no puede valerse simplemente decir lo que alguien le diga. Trae acá a la persona, confronta las verdades y con pruebas, ¿no? Un día una hermana de mi movimiento, un sacerdote que no le caía bien, la hermana dijo, yo soy del movimiento tal, que pertenece al hermano, y el padrecito comenzó a rajar de mí. La mujer dice que en ese momento se puso a llorar. Me dijo, una hermana muy cercana a mí, me dijo, padre, a mí cómo me duele que usted esté hablando mal del hermano. Y esté hablando tanta tontería en el confesionario. Yo he venido a confesarme y usted me está hablando pésimo de él. La mujer dice que se paró y se retiró y le fue a decir al párroco, ¿no? Lo suspendieron al hermano. Lo suspendieron. Entonces, esta es la oposición que hay. Y si te contara más, hermano, hay cosas que trato de no contar por el respeto que se merece la investidura de algunos hermanos, ¿no? Entonces, el diablo no solamente moviliza a los que están fuera de la comunidad del Señor, sino que moviliza también a los que están dentro de la comunidad. Por ejemplo, en Pedro, en Mateo capítulo 16, en el versículo 23, Satanás utiliza a Pedro para impedir su ministerio. Apártate de mi vista, Satanás, porque escándalo eres para mí. Piedra de tropiezo eres para mí. Entonces, utilizó al mismo apóstol Pedro, que en un momento elogiado por Jesús, en este momento, lleno de la gloria humana, Pedro reprende al Señor y el Señor le muestra que esa es una actitud completamente diabólica. Se nos muestra en Mateo capítulo 20, en el versículo 20, ya más o menos finalizando Jesucristo su ministerio, que sus apóstoles no entendieron nada. Santiago y Juan ambiciosamente mandan a su mamá a que le pida a Jesucristo el primer y el segundo puesto. Que uno se siente a tu izquierda, que el otro se siente a tu derecha. Y después todos los demás se molestan porque ¿cómo ellos mandan a su mamá? No se les había ocurrido. Es decir, tenían ambiciones personales, corrompidos en su corazón, ¿no? Entonces, no entienden la obra de Jesús. Encontramos también en Juan capítulo 18, en el versículo 19, las negaciones de Pedro, de una manera muy interesante presentada por Juan. Juan va a presentar el juicio religioso que tiene Jesucristo en el mismo contexto de las negaciones. Entonces, cuando Jesucristo, en este contexto de Juan 18, 19, ya lo lees tú en tu casa, porque me está faltando tiempo, Juan 18, 19, lo lees en tu casa, en ese contexto le pregunta a Herodes, le pregunta a Caifás,
¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice, pregúntale a mi gente sobre a los que yo les he hablado mi doctrina, lo que he enseñado. Y Pedro se muestra en la escena, inmediatamente lo niega. Entonces no hubo nadie que defendiera el mensaje ni la doctrina de Jesús. Terrible. Luego vamos a encontrar el caso de la posesión diabólica de un apóstol, Judas Iscariote, en todo el capítulo 13 del versículo 22 hacia adelante, ¿no? En donde Jesucristo dice, uno de ustedes me va a traicionar. El único que no se lo preguntaba era Judas. Y finalmente se nos muestra cómo Judas fue dejando que el diablo sembrara en su corazón sus intenciones hasta que finalmente lo posee. Por eso, imagínate, ¿no? Todo lo que hacía Satanás para traer abajo la obra de Jesús. Y escucha bien que esto es muy importante. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento de Jesús, es presentado como la obra del diablo. Es presentado como la obra del diablo. En Lucas 22:53, este texto me interesa enseñarte. Lucas 22:53 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Estaba yo todos los días en el templo con vosotros y no me pusisteis las manos encima, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Es decir, ¿esto qué nos muestra? Que la pasión es presentada como la obra del diablo. El diablo está provocando esto, finalmente. Por eso, el cuarto momento en donde Jesucristo es tentado es en la cruz. Es en la cruz. En Mateo capítulo 27, en el versículo 40, la gente le comienza a gritar, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. No me digan que eso no es una tentación terrible. A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje de la cruz ahora y creeremos en él. El diablo estaba poniendo en bocas de los hombres estas palabras para torturar a nuestro Señor Jesucristo. Y hay una escena muy interesante en la película de La Pasión de Mel Gibson, que cuando Jesucristo está en ese contexto de sufrimiento, se ve a Satanás cargando como un engendro. Pues viene este acto de que carga Satanás a este engendro y que lo le comienza a dar cariño, es como mostrándole lo siguiente: ¿dónde está el Padre que te ama? Si tú eres su hijo, ¿dónde está el Padre? Por eso es que Jesucristo va a decir en Mateo 27:46, Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A esto se le llama la prueba del abandono, que Dios permite el sufrimiento del justo, que Dios permite, aunque a veces no entendamos, las situaciones adversas de nuestras vidas. Y es en ese contexto que uno puede experimentar una falta de cercanía, un abandono, un probable abandono de parte de Dios. Su silencio de Dios nos hace sentir a veces así, abandonados. Esto es lo que experimenta nuestro Señor Jesucristo. Y vienen a ser las tentaciones de la cruz, ¿no? Las tentaciones de la cruz, las tentaciones por haber hecho la voluntad de Dios. El quinto momento en donde Satanás ataca a Jesucristo es en la victoria pírrica, es decir, una victoria efímera que el diablo obtiene, ¿no? Escucha bien esto, que es muy importante. La muerte de Jesús supone que Dios lo abandonó. Supone que Dios lo abandonó. Es decir, las palabras de Jesús, los hechos de Jesús, los milagros de Jesús eran un signo confirmatorio de que Él es el enviado del Padre, ¿no? Son un signo apologético. Si no creen en mis palabras, crean en mis obras, que yo soy enviado del Padre, que yo estoy en el Padre, va a decir Jesucristo en el Evangelio de Juan. Entonces, si lo que ha predicado Jesús y la obra que ha hecho Jesús
es la obra del Padre, ¿qué signo tenemos nosotros? ¿Qué prueba tenemos nosotros si Jesús murió? Entonces, es como que el diablo obtuvo una victoria sobre Cristo. Lo que confirma este hecho es en Lucas capítulo 24, en el versículo 21, Lucas 24, 21, la depresión de los discípulos de Maús, que decían: nosotros esperábamos que Él fuera el gran libertador de Israel, y a todo esto van 3 días que ha muerto. Es decir, todo lo que hizo Jesucristo quedó anulado con su muerte. Lo que están entendiendo los discípulos de Maús. Teníamos en Él nuestra esperanza, pero no era el Salvador, pues. ¿Y por qué no era el Salvador? Porque ha muerto. No era el Mesías porque ha muerto. Entonces, hay una escena también en la Pasión que es muy interesante. Que en el momento que Jesucristo muere, en ese momento se muestra un lugar árido y se muestra al diablo gritando. Entonces, el diablo, que orquesta a los adversarios, a los discípulos, a los apóstoles, y que confabularon todas estas fuerzas humanas movidas por el diablo para que se diera la pasión de Cristo y su muerte, él no entendía que de esa forma estaba llevando a pleno cumplimiento el plan de la salvación. Cuando el diablo piensa que está venciendo, es en ese momento que se revela el plan salvador de Dios, que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que le amamos. Se muestra el diablo gritando, porque ¿qué es lo que hace Jesucristo? Asume nuestra vulnerabilidad, incluso asume nuestra muerte, porque Cristo nos tiene que redimir completamente. Tenía que morir. Tenía que morir. Y Jesucristo asume nuestra naturaleza herida, asume en nosotros también la muerte. Él gustó la muerte para salvarnos a los que hemos de morir. La gustó, la probó. Estuvo muerto, como nosotros también. Aunque la muerte no le va a afectar a Él de la misma manera como nos afecta a nosotros, obviamente. Pero escúchame bien, que esto es muy importante. Jesucristo bajó a los infiernos, nos dice el apóstol Pedro, para que esto es lo que pasó. Como tras el pecado originante de la primera caída de Génesis 3, los cielos quedaron cerrados. O sea, todos los hombres justos no podían entrar al cielo. Llámese Abraham, llámese Moisés, llámese David, llámese los santos profetas. No podían entrar al cielo y entonces estaban en el lugar de los muertos, en una región del infierno. No en el infierno en donde están todos los demonios condenados, no, sino en el lugar de los muertos, el Sheol, ¿no? Entonces estaban ahí atrapados, estaban encadenados. En eso Jesucristo desciende, les predica la buena nueva y con su ascensión abre el cielo para todos. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo es lo que nos enseña la iglesia. Por eso en esta película de Mel Gibson, El grito del diablo, porque él no se esperaba esto de Dios. No se esperaba eso de Dios. Se llevó a todos los justos. Solo se quedaron en el infierno las almas condenadas. En la parte baja del infierno las almas condenadas y los demonios que estaban ya ahí. Entonces, que Jesucristo haya muerto y que haya resucitado al tercer día, ¿qué significa teológicamente? Significa que Dios lo abandonó solo por un breve tiempo. Solo por un breve tiempo. La resurrección de Jesucristo confirma de parte del Padre hacia Jesús que todo lo que hizo y que todo lo que dijo era encargo del Padre. Entonces la resurrección avala todo el mensaje evangélico de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, como diría Pablo, en vano sería nuestra esperanza. Entonces esto es lo que pasa, ¿no? Por eso el Padre confirma las palabras y los hechos de Jesús como verdaderos
al resucitarlo de entre los muertos. Por eso va a decir en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por eso Dios lo exaltó dándole el nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame, toda boca proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces la muerte de Jesús tenía un propósito: asumir nuestra condición humana hasta la muerte. Y resucitado es el primero entre los que vamos a resucitar, y ahí está nuestra esperanza. Entonces, este combate de Jesús, una vez él ascendido al cielo, este combate de Jesús contra el diablo no acaba. Es un combate que se va a dar hasta el final de los tiempos. Escucha bien, la victoria de Jesús no ha reducido todavía a Satanás a una impotencia total. Satanás ha perdido dominio sobre el hombre, sin embargo puede a través de la tentación y a través del pecado ejercer cierto influjo sobre los hombres. Esto prosigue. Y el combate se va a dar ya no contra Cristo, sino contra su cuerpo místico, que es la iglesia. Y tenemos la promesa de Pedro, que las puertas del Hades no van a prevalecer. Este combate va a ser contra nosotros, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Este es el combate que hemos visto. De pronto a mí me tocó orar por un niñito de Alepo, de Siria, ¿no? Cristianos de Siria. En Alemania me tocó orar por el niño. El niño tenía 2 años de edad y se mordía los labios todas las noches por el terror de las bombas, ¿no? Y después de la oración el Señor dio paz a la criatura. Bendito sea su nombre. Pero esto es lo que vemos en hermanos de Oriente que sufren persecución religiosa, ¿no? En nuestro contexto aún no hemos experimentado eso. Vivimos otros tipos de persecución, estamos sufriendo temas ideológicos y pues bien, este es el combate de la fe, ese es el combate escatológico, ¿no? A mí me ha tocado conocer a gente pues de Siria, a gente de Pakistán, me han contado sus testimonios de cómo ellos viven la fe allá. La visita del Santo Padre a Irak es muy importante, ¿no? Cómo esta gente ha sufrido persecución. Por eso las fuerzas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Y este combate va a durar hasta el fin del mundo, hasta la segunda venida de Cristo, como el Señor dirá en Mateo capítulo 28, en el versículo 19, aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final. Y nos encontramos nosotros en un contexto religioso bastante dramático. Pienso yo que la iglesia, los cristianos en la iglesia se tienen que reducir en una mínima cantidad, porque hay muchos que dicen ser católicos y más aún dicen que lo son a su manera. Esos tienen que salir. Perdóname que lo diga así de crudo. Pero lo que necesita la Iglesia Católica es gente que dé testimonio, gente que sea sal y luz para un mundo que vive en tinieblas. Y la Iglesia tiene que reducirse, porque hay mucho hermano tibio, mucha gente fría en la fe, y que lamentablemente estas personas pueden ser, como hemos visto en lo que hemos enseñado, instrumento de Satanás para que la obra de Cristo no avance, no progrese. ¿Cuánto daño le hace un cristiano que no ora a la iglesia? ¿Cuánto daño le hace a la iglesia un cristiano que no se confiesa? ¿Cuánto daño le hace a la iglesia un sacerdote, un obispo que tenga una vida espiritual ligera, mediocre? Entonces, qué importante es que el celo evangélico, el celo por Jesús se enciende en nuestros corazones. Que seamos gente con pasión por el evangelio. Y por eso, en este tiempo, nuestro carisma como misioneros de Santa María de Nazaret,
es hacer misión urbana. ¿Y qué significa esto? Que la evangelización no es solamente ir a los pueblos en donde Cristo no ha sido anunciado, ir a las personas que no han abrazado la fe en Jesús, sino que mucho católico, hablando de laicos, hablando de religiosos, hablando de obispos y hablando también de sacerdotes, muchos hermanos que profesamos la fe, estamos frágiles, estamos tibios, estamos viviendo en mediocridad, tenemos un relajamiento espiritual. Yo un día escuché con mucho gusto y con mucho agrado a un sacerdote que dijo: a mí me chocó tu testimonio, porque tú eres un hombre que ora tanto tiempo. Me tocó darle testimonio a estos sacerdotes sobre la vida de oración. Y a mí me chocó eso, cómo este tipo hace más oración que yo, cómo este tipo hace más ayuno que yo, cómo este tipo tiene una vida espiritual más fuerte, más firme que yo. Si yo soy tal cosa, dijo esta persona, ¿no? Un religioso, un superior. Entonces, fíjate tú, esto a él lo zamaqueó y lo despertó. Y un día escuché de un santo obispo que también dijo lo mismo, que en algún momento, me decía este monseñor, a mí me ha chocado cuando confesando a una de esas almas santitas que te manda Dios, me dijo este obispo, confesando una de esas almas santas que te manda Dios, esa persona tenía una vida espiritual más digna que la mía, siendo yo obispo. Tremendo testimonio de este santo obispo. Entonces, este es el combate escatológico que vamos a vivir todos y que ya estamos viviendo. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, Mateo 24 del 4 hacia adelante, dice la Sagrada Escritura sobre el mensaje escatológico. Dice: Jesús le respondió: mirad, que no os engañe nadie, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Lo que nos está sucediendo es necesario, porque hay que podar, pues. No hay que podar la rama, el árbol para que dé fruto, ¿no? No es todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo eso será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán. Seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Yo estaba viendo la vez pasada un video de hermanos protestantes que hace 2 años, en el 2019, que se querían superapóstoles, que se decían superprofetas, profetizaban que en el año 2000, el año 2021, que iba a ser tiempo de esto, que iba a ser tiempo de lo otro, que el Señor va a enviar su espíritu, que va a capacitar. Y son los predicadores de la prosperidad, pues, ¿no? Son los predicadores de la teología de la prosperidad, que todo tiene que ser bueno, que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Y cuánto predicador así también católico yo conozco, ¿no? Que solamente predican y te va a ir bien y declaran en el nombre de Jesús y te va bien y te va bien y te va bien. Pero mira lo que dice el mismo Señor, ¿no? Esos son falsos profetas que engañarán a muchos, porque va a decir el santo cura de Ars algo que a mí me parece completamente valioso en este contexto. Dice: si en tu caminar hacia el cielo no te encuentras cara a cara con el diablo, es porque tú y el diablo están caminando en la misma dirección. Entonces, todas estas contradicciones, estos sufrimientos, es parte de la experiencia cristiana. Y esto, más que desanimarnos, nos debe consolidar. Nos debe consolidar. Entonces, si al crecer, va a decir Jesucristo, al crecer cada vez más la maldad, o sea, va a llegar un punto en que veamos mucha maldad. Mucha maldad. Yo le decía a un amigo, ¿por qué la iglesia en Chile o la iglesia en Argentina ha perdido tanta fuerza?
¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos católicos estamos dando mal testimonio. Desde obispos que encubrieron situaciones de religiosos y sacerdotes que violaron a niños. En el caso de Argentina incluso hubo toda una congregación de sacerdotes italianos que atendían a niños con discapacidades, y un sacerdote de 80 años sale confesándole a un periodista: bueno, es que no había nada malo, los tocábamos, ellos nos tocábamos, pero no había nada malo. Qué terrible, ¿no? Lo que pasó en Chile también. Entonces, ese mal testimonio del clero, ese mal testimonio de los laicos. ¿Cuántos divorciados vueltos a casar? ¿Cuántos que van a la iglesia, no comulgan, no les interesa confesarse, van para cumplir? ¡Qué pésimo testimonio! ¿Cuánto pésimo testimonio da tanto católico laico que miente, que roba, que es lujurioso, que es mentiroso, que es chismoso, que es avaricioso? O sea, ese mal testimonio está destruyendo desde adentro a la iglesia. ¿Y quién te utiliza para eso, hermano? Y dice, y al crecer cada vez más la maldad, va a crecer la maldad. Dice, la caridad en el corazón de muchos se enfriará. Y es en ese contexto que el que persevera hasta el final se salvará. Se proclamará la buena nueva del reino al mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es en este contexto de desgracia que hay que predicar a Jesús y la vuelta a Él de todo corazón. Por eso, hermanos, este combate, esta es nuestra tarea. Sostener a lo largo de los siglos ese rudo combate para que se dé la victoria definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Termino con Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los que se hacen violencia lo arrebatarán. Es tiempo, hermano, de pelear. Es tiempo de luchar. Es tiempo de orar para que podamos tener santos obispos, santos sacerdotes, para que podamos tener gente celosa de Dios. Yo la vez pasada hablaba con un amigo sacerdote que aprecio y que quiero mucho, que está en el interior del país, ¿no? Y este sacerdote me decía, es que, hermano, porque conocía en esa ciudad gente que no se estaba muriendo y no iba a recibir la unción de los enfermos y se iba a ir una eternidad sin Cristo. Yo le decía, padre, ¿por qué no va y les da? Hermano, ¿y si me enfermo? Hermano, ¿y si me muero? Y yo le decía, padre, ¿le tienes miedo a la muerte? ¿No es mejor vivir poco tiempo de manera santa para la gloria de Dios, sabiendo que salvaste un alma y que evitaste que se condenara eternamente, que salvar tu pobre y miserable vida? El sacerdote se quedó callado. Amigo mío, lo aprecio mucho, pero le decía, estás actuando con imprudencia. Te cuidas, te proteges, lo llevas a la puertita de la casa, pero salvas esa alma. Salvas esa alma. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo? Yo entiendo que si fueras un padre, una madre, tus hijos, tu papá, tu mamá, pero eres tú. Y en este camino tú has elegido esta vocación. Y no podemos los laicos hacer eso. Lo tienes que hacer tú. Finalmente, no sé en qué habrá quedado, pero este es un tiempo bastante dramático en donde a ustedes yo sé que les molesta, al menos aquí en Lima, que no podamos comulgar, porque para los que hemos vivido en el contexto de pandemia la Santa Misa, sabíamos que los protocolos son mucho mejores que en un restaurante, que en un emporio comercial, etcétera, ¿no? Y duele eso. Pero hay algunos que simplemente no les duele. A mí me duele. Me duele no poder recibir a Jesucristo. Yo recuerdo que después de que llegué de misiones de Alemania, que estuvimos en cuarentena, que estuve mucho tiempo sin poder comulgar, busqué a un sacerdote amigo y le rogué. Y cuando me dio el cuerpo de Cristo, ¿cómo lloré? ¿Cómo lloré? Que nos duele este tiempo. Que nos duela. Porque este tiempo va a pasar que los que estaban ardiendo en el Señor se van a entibiar. Los que estaban tibios se van a enfriar.
y los que estaban fríos van a desaparecer. Y eso es necesario, para que los que quedemos seamos gente pujante, gente que querramos trabajar por anunciar el glorioso nombre de Jesucristo, el Hijo bendito de María Santísima. Ahí en donde te encuentras, te invito a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú mereces la alabanza. Tuya es la gloria, la honra y el poder. A ti, Señor bendito, el voto se te cumple. Tú que escuchas nuestra oración y recibes nuestras plegarias, te pedimos, Señor, que la ofrenda de nuestros labios llegue, Señor, a tu presencia santa y bendita. Tú, Señor, que acudes a favor de los hombres, que miras nuestras acciones y nos tratas con misericordia. Señor, dichoso es el hombre a quien tú invitas a tu presencia, a compartir contigo, Señor, los atrios de tu morada. Oh Dios santo y bendito, te pedimos en esta noche que nos respondas de manera favorable. Tú que eres nuestro Salvador y nuestra única esperanza. Bendito seas. Ven sobre nosotros, Señor, y alégranos por todo el sufrimiento que hemos tenido en el alma clavado. Ven, Señor, y consuélanos. Libéranos, Señor, de la tristeza, del miedo y de la angustia. Libéranos de todo aquello, Señor, santo y poderoso, que nos ha quitado el gozo de tu paz. Que podamos, Señor, en medio de la desdicha y en medio, Señor, del infortunio, volver a ti, escuchar tu llamado a la conversión. Libéranos de todo aquello que el diablo haya puesto impidiéndonos nuestra entrega y nuestro acercamiento. Devuélvenos la vida, Señor. Devuélvenos la vida y concédenos en tu infinita bondad y por tu infinita misericordia la gracia de tu salvación. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por mis hermanos y mis hermanas que están mirando esta transmisión, para que les concedas la gracia de tener un corazón celoso por las cosas santas, la gracia de querer volver a ti con todas sus fuerzas, la gracia de buscarte. Oh Dios santo y poderoso, tú que mueves el corazón de los hombres hacia tus caminos, muévanos, Señor, tu espíritu hacia ti. Haznos volver a ti, Señor, para que te alabemos y te exaltemos con todo nuestro corazón. Te pido para que mis hermanos se encuentren paz en medio de las tribulaciones por las que están atravesando, que mis hermanos, Señor, encuentren en ti alegría y consuelo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos bendiga a todos con el don de su paz, con el don de la alegría, con el don de la esperanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, antes de terminar, antes de despedirme de ustedes, más o menos mostrarte el esquema de lo que vamos a desarrollar. Yo pensaba acabar este curso en marzo, me voy a tomar dos lunes más en el mes de abril, porque he preferido dar 12 temas en vez de acortar algunas cosas, para que esta enseñanza sobre esta materia te quede bien expuesta. La próxima semana vamos a hablar sobre las enseñanzas de Jesús sobre Satanás en los 4 evangelios, que esto va a ser muy importante, ¿no? Hemos hablado sobre el diablo en el Nuevo Testamento, ahí también hemos citado algunos textos de Jesucristo, algunas enseñanzas de Cristo. Hemos hablado sobre los exorcismos de Jesús en 2 partes. Hemos hablado hoy día sobre el combate de Satanás contra Jesucristo. Entonces vamos a dedicar la próxima semana a la enseñanza
de Jesús sobre el diablo, que esto es muy importante, y eso es la antesala, el preparativo para hablar luego del combate espiritual. ¿Qué es el combate espiritual? ¿Cómo hacemos combate espiritual? Y luego vamos a hablar sobre la fenomenología de la actividad demoníaca, cómo distinguir las distintas manifestaciones del diablo, ¿no? Entonces, esto es lo que haremos las próximas semanas. Invitarte a que puedas participar en el retiro de sanación interior que vamos a hacer 26, 27 y 28 de marzo, un retiro completamente gratuito, solamente los que quieran colaborar con una ofrenda lo pueden hacer voluntariamente. En este retiro vamos a tocar 5 temas. El primero es el poder de Dios nos restaura, el segundo tema es la ruina y la pedagogía del fracaso, que sobre eso he estado hablando hoy día, muy bueno es ese tema. El tercer tema es una profecía, me encontrarás cuando me busques con todo el corazón. El cuarto tema es 3 principios espirituales para ser restaurados. Ahí te voy a hablar de mi testimonio, cómo Cristo me restauró a mí. La adoración, quinto tema, y la restauración del corazón. Sanación interior, cómo se restauran las emociones, cómo se restaura el corazón. Eso es lo que voy a tocar en ese retiro, que va a ser un tema el viernes en la noche, el sábado en la mañana uno, en la tarde otro, en la noche otro, y el último tema el domingo en la mañana. Para aquellos que quieran inscribirse, tenemos cupos limitados. Puedes ingresar al Facebook de nuestro movimiento, que es Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial. Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, y poder inscribirte y llenar la ficha para que puedas participar en este retiro 26, 27 y 28 de marzo. Este sábado 13 de marzo voy a estar dando una charla de sanación interior para jóvenes que se llama Sanando mi historia sexual. Sanando mi historia sexual, tema de sanación para jóvenes. ¿Conoces a algún joven, alguien menos de 30 años que necesite escuchar esta charla? Anímalo, porque va a ser de mucha bendición para nosotros. Para aquellos hermanos que suelen escucharme por Radio María, mañana voy a tocar un tema que se llama Cuando el corazón se aleja de Dios, un tema de conversión que habla sobre la posesión diabólica de Judas Iscariote. No te lo pierdas, mañana en Radio María a las 5 de la tarde, hora peruana. Si quieres escuchar las charlas de Radio María que doy en mi programa Jesús está vivo, puedes ingresar a la página web, a la página de Radio María, sí, la página web, no la recuerdo ahorita. Ingresas a la página web de Radio María Perú, buscas el programa Jesús está vivo y buscas los podcasts. Ahí están todas las charlas descargables. Para aquellas personas que de pronto, como les he recomendado temprano, una charla de sanación para mujeres que se llama Jesús sana la dignidad de la mujer, lo encuentras en mi canal de YouTube dentro del playlist sobre temas de sanación interior. Se llama Sanando Jesús sana la dignidad de la mujer, lo encuentras en mi canal de YouTube Israel de Cristo. Para aquellos que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, puedes hacerlo a través de mi página web, en donde sale una pestaña sobre donaciones. En mi página web es israeldecristo.com, israeldecristo.com. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga. Yo encantado, hermano, de orar por ti, de pedirle al Señor por ti, de poder ayudarte con esta formación. Y recuerda, hermano, que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Nos encontramos la próxima semana con este curso. Paz y bien, hasta luego, nos vemos. Chao, chao.